nuestra Biblia en el libro de Génesis, un texto muy conocido por todos nosotros, un texto familiar, el relato de nuestros padres, Adán y Eva, en el huerto. Vamos a ponernos de pie a medida que nos encontramos con la palabra del Señor. Siempre lo decimos para hoy mayor reverencia a las Escrituras del libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 8. Ok. Habiéndolo encontrado entonces el libro de Génesis, el capítulo 3, el verso 8 es donde le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta hora. Habiéndolo encontrado, le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Génesis capítulo 3, verso 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Inclinamos el rostro y oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, por el don de la salvación, por ver el rostro de nuestros hermanos. En esta hora nos sentamos a tu mesa una vez más para recibir el alimento, Señor, para nuestras almas. El inicio de esta semana, Señor, que esta palabra nos conforte, nos lleve, Señor, donde tu voluntad, Señor, es soberana, a un puerto, Señor, de fidelidad. Gracias, Jesús. Amén. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Este versículo que acabamos de leer ahora no es más que el registro inicial de la palabra de Dios siendo despreciada por el hombre. Aquí comienza el registro bíblico de cómo el hombre, cómo la mujer desprecia la palabra de Dios. La echa a un lado, la ignora, la pasa por alto. Una de las cosas por la cual la Biblia es constantemente atacada es porque dice la verdad. Si la Biblia dijese la mentira, todos estos bobos, estos intelectuales, no perderían tiempo en atacarla, pero la atacan porque dice la verdad. Si la Biblia fuera un cuento de fábulas, si la Biblia fuese una recolección de mitos, fuesen derechamente estupideces escritas por hombres que estaban afiebrados, ¿qué relevancia tendría que los intelectuales, los señores de este mundo, los poderosos, invirtieran su tiempo, sus recursos y sus fuerzas en prohibir este libro, en atacarlo, que es lo que estamos viviendo hoy? Hoy usted y yo somos testigos en primera fila de cómo el mundo está atacando con ideologías. La ideología es una forma de pensar, es una estructura de pensamiento diseñada para atacar la palabra de Dios. Cuando usted escucha a un político, cuando usted escucha a un empresario, cuando usted escucha a su vecino, cuando usted escucha a un pariente decir es que eso no es así, esa persona lo que está haciendo es empuñando en contra de Dios y en contra de su palabra una palabra insolente. Usted y yo hoy caminamos a la luz de la palabra, tememos a la palabra de Dios. Temblamos en reverencia a lo que está escrito en este libro. Hay muchas cosas que no las entendemos. Yo no las entiendo. Hay muchas cosas que no las entiendo, pero las creo. Profeso fe en esta palabra. ¿La Biblia se ha de estudiar? Sí. ¿Por qué? Para no quedar en vergüenza. Porque no va a faltar el que dice el arca de Noé tenía ruedas. Y capaz que lo crea porque nunca leyó la Biblia. Entonces hay cosas en la Biblia que hay que leer, que hay que estudiarla, para provecho de uno, para sabiduría y para que el diablo no ocupe nuestros espacios en blanco. Para eso se estudia la Biblia. Cada capítulo, cada versículo es una perla preciosa. Cualquiera que usted tome, cualquiera, no importa.
Usted lo empieza a estudiar, empieza a estirar el hilo y se encuentra con un manantial de enseñanzas y de instrucciones para usted. Ahora, en este relato del libro del Génesis, la palabra Génesis viene del hebreo Bereshit, que significa los inicios. Ahí están los inicios de la redención, los inicios de la caída, los inicios de la primera familia, los inicios de cómo Dios juzga al mundo, los inicios de todo. Es el origen de todo. No es como los científicos dicen que esto es el azar, porque les encanta a los científicos decir eso, el azar. Todo existe por el azar. Las famosas teorías que le enseñan a los tipos universitarios, ¿cierto? Mucha gente entra a la universidad y está bien por eso, porque ganan más lucas, supuestamente, ¿cierto? Habría que preguntarle a los que estudian, ¿cierto? Después le vamos a hacer una encuesta a mi hermano Eliezer. Los tipos se queman las pestañas estudiando, dicen, porque después voy a ganar en carretilla, voy a ir a sacar el dinero cuando me paguen. Hay hartas carretillas ahí disponibles. Y dicen, voy a estudiar para ser alguien. No, señor, usted ya es alguien. Bueno, sin conocimiento usted es alguien. Pero yo he conocido desde la perspectiva cristiana mucha gente cristiana y se mete a estudiar y después son buenos sirvientes del faraón. No les sirven a Dios para nada. Porque en los procesos universitarios, muchos de estos jóvenes y muchachos, usted ve, les inyectan en su mente ideologías. Voy a decirlo bien chileno, tenés que ser, pero muy santo, muy allegado a Dios para no contaminarte con esas ideologías. Si vemos tipos que son pastores con estudios bíblicos que se desvían de la verdad, ¿cuántos más estos pobres pajaritos? Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Este relato del Génesis, del cual ahora vamos a tomar la palabra, nos narra cuál es la posición del hombre cuando se empieza a desviar de la voz de Dios. La voz de Dios no es otra cosa que la palabra de Dios. La palabra de Dios ahora está escrita porque el ser humano no es capaz de retenerla en su mente. Son pocos los hombres a través de la historia que han tenido capacidad de memoria. Uno de ellos fue el doctor Henry Halley, que ya es fallecido, pero hay comentarios bíblicos. Ese hombre era impresionante, se recitaban los libros bíblicos de memoria. En Chile tuvimos uno que también es fallecido, que no me recuerdo el nombre ahora, pero el tipo era impresionante. El pastor que era escatólogo, no me recuerdo el nombre de él, pero era muy conocido, era chileno, pero hizo su ministerio fuera. Era una delicia escucharlo. El tipo se sabía los versículos y la palabra de una manera impresionante. Son pocas las personas que retienen eso. El resto de los mortales como nosotros necesitamos ir al texto, leerlo, desmenuzarlo. Entonces la palabra de Dios queda registrada para eso, para llevarla, ¿cierto?, donde quiera que vayamos, tener el hábito de, si usted sale y con su Biblia, ¿cierto? Pasa eso a veces en las casas. Yo visito a los hermanos que se arman tremendas peleas cuando se pierde el control remoto. El hermano se transforma como el anticristo, ¿sí? ¿Dónde está el control remoto?, dice. Y nos preocupa cuando se nos pierde el celular. El año pasado de repente no lo tiene y se le sale el corazón por la boca, ¿dónde está el celular? Se angustia. Si sintiéramos lo mismo con la Biblia, Dios aplaudiría. Yo creo que Dios hasta danzaría Dios en su trono, pero no es así. Se nos pierde la Biblia y no sabemos dónde está y se perdió nomás. A lo que quiero llegar es la importancia que el cristiano tiene que darle a la palabra de Dios, porque el origen de la caída es ese. El ser humano cae, siempre cuando hablamos de la caída en el huerto, hablamos del diablo y del pobre diablo que tiene las orejas como Dumbo. Sí, el diablo tuvo su influencia y todo, pero todo parte del problema de Adán y Eva, que ellos pasaron por alto la palabra de Dios. Si Dios habló claro, sin que ellos dijesen, Señor, no entiendo, repítamelo. No, Dios les dijo, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no hay que hacer. Y ellos se fueron voluntariamente por el lado contrario. Ahora, el versículo 3 dice lo siguiente, el versículo 8, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Esto ya es cuando ellos habían comido del fruto. Comieron del fruto, los ojos de ellos fueron abiertos, vieron que estaban desnudos, pero seguían oyendo la voz de Dios. De la misma manera, cuando usted
todavía no tenía un proceso de salvación en su corazón, pero de repente escuchaba la voz de Dios, pero no sabía de dónde estaba. Miraba los árboles como Adán, como Eva. Dice que se escondieron entre los árboles del huerto. Versículo 8, leámoslo nuevamente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ese es el efecto que provoca en un hombre caído la voz de Dios. Huye de Dios, no se acerca a Dios. Dice que huyó de Dios. Ese hombre y esa mujer que habían disfrutado de un compañerismo con Dios. Si hubo un hombre y una mujer que experimentó a Dios, 100% fueron Adán y Eva. En carne, los únicos seres humanos. Ni un ser humano ha podido experimentar a Dios como lo experimentó Adán y Eva. En carne. Ahora, de ahí para allá, la Biblia dice que ni un ser humano ha visto a Dios jamás, pero Adán y Eva sí lo vieron. ¿Han meditado en eso? Lo vieron. La Biblia no dice cuánto tiempo ellos vivieron en el huerto. La cronología está cerrada. La cronología humana se cuenta desde que ellos salen del huerto en adelante, pero no dice, pueden haber sido incontables años de una delicia, porque Edén significa eso, delicia. El huerto no era un lugar donde Adán se levantaba y decía, qué lata, otra vez ir a trabajar, otra vez atender estos animales que son hediondos. No, era todo perfecto. Era un lugar impresionante. Hay que leer la literatura rabínica judía para darnos cuenta que ese lugar del Edén era un lugar impresionante. Era un lugar diseñado para un hombre y una mujer especial. Ahora, estudiando eso nos damos cuenta por qué Dios se enojó. No es que Dios se enojó, Dios se enojó, se indignó cuando Adán y Eva lo desobedecieron. Dios se sintió ofendido, despreciado. Yo no sé si cuando uno siente eso, cuando a ti te desprecian, es un sentimiento que tú no sabes cómo manejarlo, tú te indignas. Cuando tú te sientes despreciado, es un sentimiento que es voraz. No hay cómo aplacar eso. Hay personas que eso les gana más que otros, pero yo no soy así, no trato de no hacerlo, pero yo conozco personas que por cosas sencillas se indignan y no hay cómo aplacarlos. Ponte en el lugar de Dios. Dios, cuando ve que Adán y Eva teniendo todo el huerto maravilloso como era, oyen la voz de Dios, verso 8, y oyendo la voz de Jehová, a pesar de que ya habían transgredido el mandamiento, a pesar de que conocían su condición, porque el pecado te hace ver tu condición. Ellos sabían, dice, y conocieron que estaban desnudos. Dios no vino a acusarlos. Ellos se dieron cuenta. La gente del mundo sabe. Usted, cuando no estaba en los caminos de Dios, era siervo y acólito de Satán. Usted sabía claramente lo que hacía. Usted sabía, como el otro día yo prediqué, usted se levantaba con la disposición de pecar. Hoy la decía. Hoy tuvo y tuvo. Hoy tomo y tomo. Usted se levantaba, era con esa disposición al mal. Entonces Adán y Eva sabían claramente lo que habían hecho. Entonces la voz de Dios les sale al encuentro, como nos salió al encuentro a nosotros. Y la voz de Dios se paseaba en el huerto. Porque el huerto es de Él. La tierra es de Él. Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, con quien quiera. Disculpe, don Adán, sé que está un poquito pecadorcito. ¿Puedo hablarle? ¿Me imagina a Dios así? ¿Puedo hablarle a ese corazón duro? No. Dios es libre, hermano. Él puede moverse donde Él quiera. A veces nosotros ingenuamente pensamos, hermano, Dios está aquí. No, Dios está aquí, Dios está en los prostíbulos, Dios está en las casas de juegos de azar, Dios está sentado ahí donde estos políticos a las puertas cerradas hablan. Dios está en todos lados. Su ojo no puede ser engañado. Este versículo nos muestra eso. Nos muestra a nuestros primeros padres intentando engañar a Dios. La voz de Dios se paseaba en el huerto al aire del día y escondióse el hombre y su mujer.
Todos hemos pasado por esa etapa de escondernos de Dios. Todos aquellos que hemos tenido hijos. Y cuando hemos querido castigar o disciplinar al hijo, el hijo se esconde detrás del refrigerador, detrás de la mesa, y ahí está la vieja, sale, cuando salgas te va a llegar una paliza, pero que nunca vi. Y el niño se esconde, se escabulle. Pero cuando el niño es más inocente aún, hace esto. Él piensa que tapándose los ojos, su mundo desaparece. ¿Cierto? Adán eso estaba haciendo. Aún tenía inocencia Adán en su corazón. Porque Adán había sido creado por Dios. No había sido reproducido en una matriz. No había tenido herencia de pecado como nosotros. Por eso Dios sale al encuentro de Adán. Porque había sido su hijo, su creación perfecta. No había sido creado como Satán, como Luzbel. En demonología enseño esto cuando me toca enseñar teología. Los ángeles, la estirpe angelical, serafines, querubines, ángeles, arcángeles y también la jerarquía maligna. Sin entrar en mucho detalle, ellos fueron hechos, la Biblia dice, como en serie. Así como cuando usted va a una fábrica y ve la matriz y salen todos iguales. Los ángeles no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Dios crea al hombre, introduce en el ser humano elementos supraangelicales, mucho más que los ángeles. Por eso la Biblia dice en uno de los apóstoles que en el tiempo del fin nosotros buscaremos a los ángeles. Y se refiere a los demonios, porque los ángeles son demonios. La Biblia dice que se escondieron. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Es el primer registro bíblico cuando el hombre comienza a esconderse de Dios. ¿Qué es lo que es el efecto que nosotros hoy vemos cuando le hablamos a la gente? Tú le hablas a tu vecino, a tu pariente, a tu amigo, y la gente oye la voz de Dios. No es que no la oiga, la oye, sabe que es Dios, pero huyen de la presencia de Dios. ¿Por qué huyen? Porque lo hizo Adán, porque lo hizo Eva. ¿Por qué huían? ¿Por qué te dice, pero si Adán fue creado en perfección, en inocencia, ¿por qué no corrió a los brazos de Dios? He fallado, te he transgredido. Porque el problema del pecado es ese, engaña a la persona, le hace creer que está bien, le hace creer que es justo lo que ha hecho, y que Dios es el injusto, que Dios es el perverso, que Dios es el que esconde motivos ocultos. Adán estaba ya contaminado con el pecado. Y la voz de Dios, cuando le sale al encuentro, ya no era para tener comunión con él. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo estaba Adán? ¿Cómo estaba la serpiente? Sí, nos conversábamos, nos pedimos autógrafos. No era para que Dios le dijese qué tal fue su encuentro con el diablo. No era para eso. Era para que Adán rindiese cuentas, confesara. Y Adán, al oír lo que dijo, sencillamente es que él no estaba en esa disposición de rendirle cuentas a Dios, que es la actitud de la gente. La gente no tiene intenciones de arrepentirse. La gente no tiene intenciones de decir, Señor, he fallado, he transgredido tu palabra, no me interesa. No, la gente quiere engañar a Dios. Oye a Dios, lo escucha a lo lejos, escucha el susurro del Espíritu de Dios que de repente llega, pero no pasa más de eso. Muchos cristianos, yo creo, y este comentario es en virtud de lo que veo en muchos lugares, es una evidencia innegable de que el cristiano, no hablo del impío, del que no conoce a Dios, el cristiano hoy ha subestimado el poder del pecado. Yo sé que hay una postura que dice, hermano, no hablemos del diablo, él está vencido. Jesús lo venció. Eso es un hecho teológico innegable. Pero aquí no hablamos de la victoria de Cristo en la cruz. Aquí hablamos de la victoria de Adán, de la derrota de Adán, de la victoria suya y de la derrota suya.
El cristiano hoy ha subestimado el poder del pecado. Y por eso muchos cristianos piensan que son cristianos porque oyen la voz de Dios. Oír la voz de Dios no significa nada, hermano. Adán caído la escuchó. Y así también huyó en dirección contraria. Huyó, dice, con su mujer de la presencia de Dios. ¿Qué dice el texto? Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No es que Dios no sabía, Dios lo sabe todo. Pero Dios quería tocar la fibra de la verdad, de la honestidad, de la sinceridad. Usted como padre y como madre lo sabe. Pilla a su hijo, a su hija en mentira flagrante. Usted sabe que miente, que es un mentiroso. Y le hace la pregunta de rigor para ver si dice la verdad. ¿Cómo te sientes tú cuando ves que ese crío que salió de tus lomos te miente? He traído al mundo, dices tú. He creado. Uno razona. Lo primero que los niños aprenden a hacer es mentir cuando son pequeños. Lo vimos el otro día en una palabra. A mentir, a sentir ira, todas las cosas malas desde pequeños. Y si hoy tú tienes 30, 40, 50, 70 años, toda tu vida nos han acompañado esas conductas. Por eso el servicio de Dios hoy es difícil. Es difícil vivir como Dios nos pide. Porque toda la vida hemos hecho y hemos transitado por ese camino de Adán. Dentro del huerto, escuchando la voz de Dios. Hoy seguimos dentro del huerto. Estamos haciendo uso del espacio que le pertenece a Dios. Eso lo escribe David en uno de sus salmos. De Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud y todo lo que en él habita. Y Dios sigue llamando al hombre. Dios ya nos ha hecho un llamado a nosotros. Y en algún momento respondimos. Dios nos llama. ¿Dónde estamos? Y hemos confesado, Señor, estoy en esta etapa de mi vida. Esto y esto es lo que he hecho y me pongo a cuenta contigo. Y hemos iniciado un proceso de salvación por los méritos de Cristo. Todos conocemos el relato sin necesidad de seguir leyendo. Que ellos, producto de la caída, quedan desnudos. Pero Dios los echa del huerto, pero no salen desnudos. Pero espiritualmente sí estaban desnudos. Y esa desnudez espiritual es desprotección. Eso simboliza la desnudez. Estaban desprotegidos. Dios les cose delantales y salen del huerto externamente vestidos, pero espiritualmente ya no tenían ninguna protección. Y la Biblia dice que comienzan a invocar a Dios levantando altares. Y el primer altar que se mancha con sangre es el Caín y el de Abel. Algo que debió haber sido un culto hermoso, algo que debió haber sido un culto familiar de bendición, termina con un tipo muerto. Porque lo primero que provoca el pecado en el ser humano es eso: muerte. El pecado no provoca otra cosa que no sea eso, muerte. Ahora, cuando usted y yo estábamos en el mundo, en la etapa inicial no veíamos eso. Veíamos el lado sabroso del pecado, el disfrute. Cuando tú le vas a predicar a alguien del mundo y te dice, bueno, ¿para qué voy a ser evangélico? Si aquí la paso regio, tengo mina, tengo copete, tengo de todo lo que quiero. ¿Para qué voy a ir a la iglesia a aburrirme ahí con el hermano Carlos Fita o pastor? Que hoy día fue relevado. Esa es la respuesta que la gente me da. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Para hacer fome como tú, me dicen. Y me lo tiran así, como que te tiran un bistec crudo por la cara. Y yo digo, Señor, ¿seré tan así aburrido? El Señor me dice de arriba, aburrido pero sano. Porque esa es la disyuntiva que todos nosotros tenemos. Tú ahora vives para Dios y tus parientes te llaman, ya por hogar y vente aquí no está la dama Juana, la dama esperándote. Y piensas que tú eres como la de antes. Y tú lo respondes y ya, fome, dice. Y te cortan y te castigan. Y hacen correr pelambre entre tus parientes, no hace va a volver, y así dicen. A ver cuánto dura. A ver cuánto dura Irma. No, si
Ahí se va a doblar y va a volver aquí. Aquí le vamos a tener la mesa preparada. Porque el diablo, hermano, apuesta todas sus fichas. Ahora vemos aquí la actitud de Dios distinta. Vemos a Dios severo, fuera del huerto. A nosotros nos gusta el otro Dios, no, aquí el Adán, echar un abrazo, lo voy a bautizar en el Éufrates. Habían 2 ríos, 4 en realidad, pero unos ríos preciosos donde había oro, zafiro, esmeralda, unos ríos preciosos. Imagínate a Dios bautizando a Adán. No importa, todo queda perdonado, si yo soy Dios, he creado. No, Dios dijo, aquí hay un tema severo, que hay un problema, ustedes no se están dando cuenta de lo que hicieron. A nosotros nos gustaría solucionar los problemas de otra manera, los pecados. Pero aquí Dios actúa con justicia. La justicia significa lo recto. A nosotros nos cuesta entender el término bíblico de justicia porque hemos nacido en un mundo donde se habla de la justicia, pero lo que se produce no es justicia, sino que es injusticia. No sé si a usted le ha tocado la desdicha de caer en un tribunal. Pillar a un abogado honesto no existe. Pillar a un juez honesto, peor todavía, sobre todo ahora como están las cosas. Tienes que ir con un maletín, un soborno para que los tipos actúen en justicia. Porque la justicia es corrompida. Pero uno de los textos más recurrentes en la palabra de la Biblia es que Él es juez de toda la tierra. Que es un juez justo. ¿Cómo sabemos que es un juez justo? ¿Qué hace un juez? Un juez dictamina. Un juez da sentencia en virtud de todos los hechos. Entonces vemos a Dios actuando como juez con Adán. No fue injusto Dios, porque Dios conocía todas las motivaciones. Es más, cuando Dios aparentemente estaba ausente y nuestra hermana y madre Eva estaba ahí, ¿cierto?, podando el árbol prohibido, y se le acerca a don Satan, Dios estaba ahí esperando que él y ella hicieran lo correcto, pero no sucedió eso. De la misma manera, porque a veces la gente dice, Señor, ¿por qué permitiste que yo lo hiciera? No, si el Señor no va a permitir nada. El Señor va a esperar que usted cumpla lo que le prometió. He visto desfilar a través de toda mi vida cristiana y en los templos gente que deja los altares regados con lágrimas y prometen cosas que yo me tapo las orejas cuando las escucho. Y digo, este tipo está diciendo cosas que no va a poder cumplir. Y así mismo es. Pasa los meses, los días, la semana, y el tipo no cumplió lo que le dijo a Dios. ¿Cómo crees tú que Dios va a actuar con esa persona? De la misma manera en la que Dios actúa con Adán. ¿Dónde estás tú?, le pregunta. Ahora, hay un pasaje bíblico para entenderlo mejor, Mateo capítulo 22. Si usted tiene su Biblia, lo puede leer conmigo o anotarlo. El mensaje igual queda grabado, después lo podemos revisar con calma. Mateo capítulo 22, verso 1 al 14, que es la palabra que el Señor habla acerca de las bodas, donde se nos ejemplifica un poco esto, que es lo que ocurre cuando alguien usa un ropaje no apropiado para la cita que Dios le ha enviado. Mateo capítulo 22, verso 1. Mateo 22, verso 1 al 14. Escuchemos con atención lo que dice Jesús, palabras de Jesús. Mateo 22, verso 1 en adelante. Y respondió Jesús y les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo y envió sus siervos para que llamasen a los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los llamados: he aquí, mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos, todo está prevenido, venid a las bodas. Segundo llamado. Mas ellos no se cuidaron
y no fueron. Cada uno se fue a su labranza y otro se fue a sus negocios. Tercera ocasión dice, y otros tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron. El rey, oyendo esto, se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Atención con lo que Jesús dice. Estas son cosas que Jesús habló. Los que fueron invitados terminan siendo, dice, verso 7, quemados. Esas ciudades fueron quemadas. Verso 7. El rey se enoja con los que habían sido invitados. Se enoja, envía a sus ejércitos, destruye a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos, las bodas a la verdad están aparejadas. El huerto, el escenario está preparado. Porque el hombre cae, pero el huerto sigue ahí. Considerando de que Dios le da una orden a Adán. Adán cae y esa orden queda inconclusa. Todo lo que él tenía que hacer producto de su desobediencia, ya Adán no lo puede hacer. Seguramente Adán dijo, pero Señor, lleguemos a un acuerdo. Usted me dijo que gobierne la tierra, que la sojuzgue, que la administre. Voy a trabajar el doble para enmendar lo que yo he hecho. Y ese es el problema. No importa lo que el ser humano haga, el ser humano jamás va a poder enmendar su error. No va a poder. Entonces dice a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuanto hallareis. O sea, se levanta la barrera. Antes, en la etapa inicial, los llamados a las bodas eran personas puntuales, como cuando te llega una invitación. Pero ahora se levanta la barrera y, como se dice en buen chileno, chipe libre. El que quiera ir, puede ir. Eso dice, versículo 10, versículo 9, llamad a las bodas a cuanto hallareis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Se nos olvida ese detalle. Estos tipos, estos siervos, o entendieron mal la orden del rey, o fueron muy apasionados en su visión, pero dijeron, hay una boda, están las carnes, las ensaladas, las bebidas, vengan todos. Y dice que agarraron buenos y malos. Y ese elemento se ve en el huerto. El elemento bueno y malo presente ahí. Dice, y entró el rey para ver a los convidados. Porque ese era el meollo del asunto. Entra el rey para ver a los que habían sido convidados. Y habían entrado, dice, buenos y malos. Verso 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre no vestido de boda. Verso 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos y tomadle y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué rey? Hay un solo rey que es nuestro Señor. Amén. Amén. La gente dice, pero ¿por qué Dios echó a Adán del huerto? Aquí vemos a Jesús hablando de lo mismo. Hablando de la boda, del fin de los tiempos, que es la boda del Cordero. El Cordero es nuestro Señor. La boda donde todos vamos a ser agasajados en el fin de los tiempos. Pero Jesús dice, ahora no va a pasar lo que pasó en el huerto. Ahora no, dice, ahora me voy a encargar de los que vayan a esa boda, vayan vestidos como es de acuerdo a ir a una boda.
Adán perdió sus vestiduras en el huerto, quedó desnudo, eso es un hecho bíblico, que lo conocemos. Producto de eso, el ser humano ahora se viste de su propia justicia. ¿Qué es la propia justicia? Es lo que usted cree, es su parecer, su concepto. Esa es la justicia propia, que la Biblia dice que nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Así Dios ve nuestra justicia. Porque ya está trastocada. Hablo de la justicia del hombre que está lejos de Dios. Ahora que usted es un hijo de Dios, ahora que es un convidado a la boda, que tiene que tener, dice la Biblia, un vestido de acuerdo a la boda. Aquí Jesús dice que se acerca a este hombre y le dice, ¿cómo entraste aquí? No teniendo vestido de bodas. Usted conoce que esta analogía es fácil de entender. Si usted lo invitan a una boda, usted no va a ir con short. Ayer yo tuve que ir de etiqueta, como siempre. Imagínense que hubiese llegado con short, con una musculosa, mostrando ahí mi six-pack. Por fe. Una pura caluga grande nomás. No sé. La gente dice que este tipo es desubicado. Eso dice. Es totalmente desubicado. Cuando usted lo invitan a una boda, usted va con su traje elegante. Saca el perfume prohibido. Y se rocía, está debajo de los zapatos. Y usted va de acuerdo a esa ocasión. Jesús es claro en esta analogía. Le pregunta a este hombre, ¿cómo entraste aquí si no estás vestido de boda? La pregunta que toda la gente a veces me envía preguntas por WhatsApp y me dice, pero explícame, ¿por qué el diablo se metió en el cuerpo ese? Porque el diablo no se presentó como el diablo. Entró disfrazado. Y esa es la maña que muchos cristianos tienen, que andan disfrazados. Hablan como cristianos, cantan coritos, hacen muchas cosas, pero es un disfraz. Están desnudos, tú se los quitas y andan desnuditos. No tienen ese ropaje de salvación sobre sus vidas. Entonces Dios pregunta, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Más él cerró la boca, no hay excusa. Porque cuando Dios pregunta, no se le puede mentir ni engañar a él. Esa pregunta Dios se la ha hecho a mucha gente, me consta. Le ha dicho, ¿cómo tú estás en esta boda? ¿Cómo tú estás en las cosas de Dios? No teniendo los vestidos pertinentes. Y los tipos se hacen las moscas muertas, miran para el cielo, y dejan a Dios con la palabra en la boca. Hay que tener cuidado. Hay mucha gente que está jugando con eso. Dios le dice, ¿cómo tú entraste aquí? ¿Cómo entraste a esta boda? ¿Cómo entraste a esta fiesta si no estás vestido de boda? Explícame. El versículo que antecede es una crítica que Jesús se hace a través del tiempo de un evangelismo errado. Dice que ellos trajeron buenos y malos. Dios va a pedir cuenta también a los que predicamos, a los que enseñamos, a los que traemos a la gente. Esto no es arrear. Ayer conversamos con mi mamá, producto de los incendios. Usted ha visto que muchos animales han muerto. Caballos, ovejas, y ovejas que, como decía ella, son tontas. El fuego, en vez de irse al fuego, se metían y ahí quedaron todas rostizadas, como chicharrones la oveja. Porque la oveja es un animal torpe, que no dimensiona los peligros. Pero si hubiese habido un pastor, cuida esas ovejas. Entonces es lo mismo. La situación espiritual de muchas personas, sí, están en pecado, están en tinieblas, no ven. Pero si hubiese alguien, y ese alguien somos nosotros. Ese alguien somos nosotros. Nosotros hoy hemos recibido acceso para entrar otra vez al huerto de Dios. Para entrar a la presencia de Dios. Y hemos recibido vestidos de salvación. De hecho, cuando nos bautizamos, esa túnica blanca que nos ponen simboliza eso. Aunque yo siempre cuando enseño historia cristiana explico lo siguiente. Los primeros cristianos de los primeros 300 años se bautizaban desnudos. Y luchitos. Y se bautizaban entre las 5 y las 6 de la mañana, cuando el sol estaba saliendo. Se ponía el hombre en el agua, las mujeres en fila y los hombres en fila, y el pastor les abofeteaba la cara. Y a esa orden
El penitente tenía que confesar todos y cada uno de los pecados que había dicho. No importa cuánto se demorara, y decir y renunciar a Satán y seguir a Cristo. Y desde ese momento pasaba a ser un seguidor de Cristo. Después, con el tiempo, el culto empezó a adornar a esos pecadores con trajes blancos. Entra el blanco ya al agua ya. Pillos, la gente pilla para engañar a Dios. La gente ha tratado de embellecer un poco o amortiguar la culpabilidad del hombre. Y eso ha entrado en muchos púlpitos hoy. Y yo hago una crítica al humanismo. El humanismo no es nada más que decirle al hombre: tú eres bueno, tú lo puedes, tú lo mereces, ese tipo de cosas. Eso, claro, a la gente le fascina decir eso. Para eso tendríamos al Bombo Fica predicando. O tipos que te eleven el ego y te hagan reír. En el juicio final se va a levantar Juan el Bautista y con el mismo cuchillo que le cortaron el cogote se lo va a poner en la panza a muchos predicadores que le han pasado bien, ¿no? Porque cambiaron el mensaje. El mensaje, hermano, no es nuestro. La Biblia dice que el hombre, Pablo lo escribe en Romanos, por cuanto todos pecaron, dice. Todos. ¿Qué dice? ¿Están dónde? Destituidos de la gloria de Dios, partiendo por Adán en adelante. Pero ahí viene el plan de salvación, un Dios de redención, de amor, de misericordia. Para ir terminando la reflexión, Isaías 61:10 nos habla un poco del problema de lo que hemos tratado hoy, o sea, del problema de lo que es ignorar la palabra de Dios. Isaías 61:10, voy a leer algunas citas bíblicas para avanzar rápido y tener un momento de oración. Isaías 61:10 dice lo siguiente: el diablo nos despojó, ¿cierto?, de nuestros vestidos, nos dejó desnudos como Adán y Eva, corrimos en el huerto, oímos la voz de Dios, nos ocultamos de Él, pero Dios, en su misericordia, nos volvió a vestir con ropas de salvación. Esto es el mensaje que el profeta Isaías le habla a la nación de Israel y dice, Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestido de salvación. Rodeóme de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. Ese es el mensaje que Isaías le quería llevar a la nación. Dios dice, me rodeó con manto de justicia. Dios dice, me vistió de vestido de salvación. ¿Le ha pasado cuando usted está durante el día, durante la semana y por su naturaleza a veces queremos desviarnos? Viene el Espíritu Santo y dice, pero tú eres salvo. Ahora estás en Dios. Eso no es usted, no es su mente, no es su conocimiento, es el Espíritu Santo recordándole de que ahora usted es un hijo de Dios. Amén. ¿Por qué a veces cuesta diferenciar el Espíritu Santo, su voz, su guianza? Porque el cristiano lo que ha hecho hoy entonces es subestimar el poder del pecado. Y el poder del pecado atonta el raciocinio. Ese es el motivo por el cual a veces nos cuesta meditar. Uno de los lemas del libro de Lamentaciones dice, meditar en vuestros caminos. El cristiano, yo lo que yo siempre le amonesto a la gente, es un ejercicio de salud espiritual, meditar, hermano. Usted tiene que tener hábito durante el día, durante la semana, de meditar en sus caminos. Así como toma tiempo para ver noticias, escuchar un problema de un pariente, un amigo, un vecino, usted debe meditar en su vida espiritual. Y si le cuesta, bueno, para esos pastores que le van a tirar un empujón por el barranco. Porque un pastor de verdad va a hacer eso. Un pastor o una pastora de verdad le va a decir la verdad. Si usted está errado, le va a decir, hermano, hermana, esta es su condición. Usted va por mal camino. Lo que usted piensa no es correcto, le está haciendo daño, lo está lastimando. Entonces este texto de Isaías nos habla de eso. Nos habla, dice que hemos sido vestidos con vestidos de salvación. El Salmo 132, verso 9, pues procedemos un poquito al libro de los Salmos. El Salmo 132, verso 9,
Dice lo siguiente, voy a leerlo, Salmo 132, verso 9. Tus sacerdotes se visten de justicia, regocíjense tus santos. Este versículo, Salmo 132, verso 9, para que no nos quede duda de lo que Dios espera ahora de nosotros. Ay, que pastor, es difícil, yo eso está muy lejos para mí. Yo no puedo ser santo, santito, sí, pero no santo. No, aquí este versículo del Salmo 132, verso 9 dice, tus sacerdotes se vistan de justicia. ¿Qué es vestirse de justicia? Es ponerse la camiseta de Dios. Usted ha visto a los jugadores que tienen ese dicho, moje la camiseta en la cancha, dice. Lo mismo, usted ahora tiene que ponerse la camiseta de Dios, la ropa de Dios, mojarla, empaparla, sentirse identificado, vestir, dice aquí, lo leo nuevamente, Salmo 132, verso 9, tus sacerdotes se vistan de justicia, quiere decir en otras palabras sencillas, usted tiene que identificarse con lo que Dios piensa, con lo que Dios siente, con lo que Dios determina. O sea, si Dios habla justicia, usted no puede estar haciendo lo contrario. Esa es la contradicción de muchos cristianos. Tus sacerdotes se vistan de justicia. Yo siempre pongo el ejemplo del choro de bermuda. Yo no suelo usar choro bermuda. Eso llama mucha tentación. Digo, que mis piernas que van a llamar la tentación. No lo uso porque me da pudor, no. Nadie me va a obligar a ponerme una bermuda. Lo que quiero decirte, o un choro, lo que quiero decirte es que usted se viste como quiere, como se siente cómodo. Pero aquí cuando habla y dice que los sacerdotes se vistan de justicia, quiere decir que usted tiene que dejar de lado lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que usted quiere, y tomar las ropas de Dios, identificarse con eso. Amén. Yo sé que el tema de la ropa es algo muy privado. A veces ha pasado de que a usted le regalan algo y es lindo, pero no lo quiere usar porque no le gusta. Está bien, pero con Dios no podemos hacer lo mismo. Aquí habla de las vestiduras de justicia y Dios tiene su ropero celestial y dice, ya hermano, a usted le toca ponerse, no, que no me gusta, Señor, me aprieta aquí, y pura queja, ¿no? Que no me gusta el color, que no me gustan los botones, y que esto, y al final usted prefiere andar pilucho. Haciendo mucho, hermano, pilucho, como Condorito. ¿He visto Condorito? Si el Condorito es subliminal. Lo único que tiene es una plumita aquí en el traste. ¿Ha visto Condorito, no? Claro, tiene ojota, y aparte es como el Porky igual. Todos sus animales andan todos piluchos. Porky tiene una chaquetita, pero anda pilucho para abajo. Entonces andan muchos cristianos así, andan desnudos, desprovistos de las ropas de la salvación. El verso 16 del mismo capítulo dice, Salmo 132, verso 6, asimismo vestiré a sus sacerdotes de salvación y a sus santos darán voces de júbilo. Para nosotros, los santos de Dios, dice que Él nos va a vestir, dice, con vestiduras de salvación. ¿Qué respuesta tiene entonces de Dios para usted hoy cuando tenga un problema? Mírese la etiqueta. La pastora Gladys siempre dice, pastor, este traje no es nada, una porquería, no pongo las marcas. Yo no sé de marca nada, pero ella me menciona las marcas. Me está tentando hacer modelo. Si paga bien, puede que le haga trabajo de ser modelo. Estoy pasando el dato, pastora. Yo de marca no sé mucho, pero veo que aquí las hermanas todas dicen, no, esta marca es Tommy Jerry, así, no sé. Claro, ojalá la pastora conoce de marca, no es Tommy Jerry. Dios lo mismo, cuando usted tenga problemas, dígale, Señor, yo soy tu hijo, mira, tengo ropa que tú me diste, ropa del cielo, ropa de salvación. Se me descosió, Señor, esta semana, me caí. Y Dios va a decir, venga para acá. Yo voy a coser eso que se rompió. Señor, la basta. No una vez. Hay que los hombres son medio brutos. Se me salió una basta. Parecía un mini vestido abajo, de alto se esa. Tenía que ir a predicar. Aparento que tengo paciencia, pero no tengo mucha. Agarré una corchetera y era de esas corcheteras industriales, porque no eran corchetes chicos, de esos corchetes que son como un pulgar. Le mandé como 6 corchetes al talón. Y mientras predicaba yo veía que todos los hermanos me miraban y que están todos concentrados, ¿no? Y él que brillaban y me miraban la basta ridícula que tenía ahí en el zapato.
Anda muchos hermanos así. Me tocó el Señor, dice, no, el Señor. Tú hiciste un arreglo ahí malo, hermano. Se nota que no fue Dios, se nota que tú hiciste un arreglo ahí. Intentaste arreglar algo que Dios pudo haberlo hecho mejor, pero lo hiciste tú. Así es, Señor. Y te vas por la vida diciendo, Dios me tocó, Dios me soy. No, tú nomás le metiste el corchete y hiciste lo que hizo el pastor Abacú. Quédate como un ridículo. Nos faltó un hermano que me dijo, pastor, me dijo, toma, ahí tienen los pantalones nuevos, me dijo, bote eso, me dijo. Apocalipsis 19. El apóstol Juan tiene algo que decirnos acerca de los vestidos. Apocalipsis 19. Esta es la visión del apóstol Juan con respecto al tiempo del fin. Apocalipsis 19, del verso 1 en adelante. Yo cada vez que miro ahí me asusto. Yo creo que los locos pusieron una cámara ahí. Nos vigilan ahí escondidos con esa cuestión azul. Mentira. Es una alarma, ¿no? Pero ahora han puesto cámaras en todos lados, así que capaz que... Yo sé que mi celular está vigilado. Por eso cambio de número 2 veces al mes, porque a los pastores, aunque usted no lo crea, ya hay denuncias de eso, que hace ya un buen tiempo nos monitorean. Lo que decimos y lo que no decimos. Así que a veces les mando mensajes a los que están en el otro lado. Ok, Apocalipsis 19, verso 1. Después de estas cosas, oí... 19.1. Después de estas cosas oí una gran voz de una gran compañía en el cielo que decía: aleluya, la salvación y honra y gloria y la potencia al Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Habla de lo que hemos estado hablando, justicia, porque Él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos y de la mano de ella. Y dijeron: aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Y los 24 ancianos y los 4 animales se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía: load a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una grande compañía como el ruido de muchas aguas, y la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Aquí viene un versículo que todos hemos leído siempre, pero siempre lo leemos solito, pero ahora lo leemos en el contexto de la visión de Juan. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y fue dado que se vista de lino fino. Usted va a decir: ¿con qué ropa voy a andar allá? ¿Voy a andar con mi pantalón regalón? Las hermanas con mi falda regalona que me gusta. No, dice. Aquí sale cómo vamos a estar vestidos. Y dice: y les fue dado que se vistan de lino fino, limpio y brillante. Así que si no les gustan los colores brillantes, van a tener que cambiar de opinión. Amén. Dice, de eso vamos a estar vestidos allá, dice. El lino fino, limpio y brillante. Y aquí explica: porque el lino fino son las justificaciones de los santos. O sea, están al día con Dios. No tienen deudas pendientes. No van a entrar como este loco que le dijo: ¿y cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Hoy día en la iglesia puede entrar cualquier hermano. Y eso pasa. Y está bien, no importa. Porque en otra parábola el Señor dice que esto es como la red. Que después en el tiempo del fin va a sacar los peces buenos de los malos. Hay peces raros, peces con hombros. No existe, pero hay especies raras que están entrando en la iglesia. Peces raros. Peces muy raros. Pero no se preocupe, déjenme. El Señor en el tiempo del fin va a sacar el trigo de la cizaña. Amén. Porque el lino fino son las justificaciones de los santos. El que me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras que Dios son verdaderas. Veíamos en la enseñanza de Jesús que Él llamó a gente a la boda y vimos lo que pasó. Ahora usted y yo ha dicho: sí, Señor, presente, voy a estar en esa boda. Esa invitación nos llegó, pero la boda todavía no se hace, hermano. Hay que tener
paciencia y esperar que va a llegar ese día de sabor. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener un momento de oración. Vamos a darle gracias al Señor por esta su palabra que ha sido exhortada en esta mañana. Dígale, Señor, en este mes de febrero que se está iniciando, quiero entrar a la sastrería celestial. Quiero que usted me ajuste mi ropaje de salvación. No es lo mismo lavar la ropa en casa, por muy buena lavadora que usted tenga, a llevarla a la lavandería. Esas sabandijas cobran caro, pero cobran caro por algo. Hidrolavado, dice. Unas lavadoras que da miedo mirarlas, son grandes, ¿cierto? Llegan hasta el techo. Hidrolavado y al vapor, y que te sale la ropa con un olor como a pastel. Con ganas de comerte la camisa cuando sale de eso. Te cobran caro, pero después tú te sientes como un heredero del trono de Europa cuando te ponen una de esas camisas que sale ahí o los plumones que ocupan ellos. Es lo mismo. La gracia de Dios, hermano, restaura todas las cosas. La gracia de Dios, como decía el pastor, puede hacer lo que la justificación del hombre no puede hacer. La gracia de Dios perdona, limpia, restaura. Parte del anhelo nuestro es de que este año Dios nos use llevando esa palabra y ese mensaje. Vamos a orar, incline su rostro. Le voy a pedir al pastor que Hernán pueda tomar el púlpito, llevar una oración, y si hay alguien que tiene una necesidad, puede pasar adelante y el pastor orar por ustedes. Amén. Vamos a inclinar su rostro y haga la oración, esa oración que sale del alma. Abacados, te doy gracias por este tiempo tan especial, Señor. Te damos gracias por darnos de tu amor, acordarte de nosotros que somos humanos, frágiles, a veces débiles, pero en tu gran amor te acuerdas de nosotros. Somos humanos, y nos da la posibilidad de redimirnos delante de tu presencia. Gracias por tu misericordia, tus piedades. Ayúdanos, danos la fuerza, renuévanos de tal manera que podamos estar presentes todos los días delante de tu presencia. Enséñanos, aun cuando estemos débiles. Enséñanos cuando hemos errado. Ayúdanos para comprender tu voluntad. Enséñanos a vivir el día a día confiando en tu presencia. Líbranos, Señor, del mal. Por favor, ayúdanos y líbranos de las tentaciones. Y danos la sabiduría y la gracia, el entendimiento, el discernimiento de poder comprender que tú eres tan maravilloso, que tu presencia habita en nuestras vidas y que tu presencia hará lo que ni un hombre hará, Señor. Obrarás en nuestros hijos, obrarás en nuestros nietos, obrarás, Señor, en aquellos seres que amamos. Es tu promesa, Padre. Oh Dios, que seamos una fuente de vida para ellos. Seamos un ejemplo, Señor. Enséñanos a amarte. Enséñanos a buscar tu rostro. Enséñanos, Señor Dios Todopoderoso, a estar sobre nuestras rodillas y mirar hacia el cielo. Cuánta misericordia has tenido con nosotros. Danos el coraje y la valentía, Señor Dios, para admitir que estamos llenos a veces de errores, pero no de pecado. Cometemos errores, somos frágiles, pero tu presencia nos va a ayudar. Enséñanos, Señor, a andar por este camino estrecho, angosto, pero que nos va a llevar poderosamente a la salvación de nuestras almas. Alabado sea tu nombre, vístenos con tu justicia. Llénanos, Señor, oh Dios, nuestros corazones con la pureza del cielo. Líbranos del mal, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor. Repelemos todo espíritu del mal. Y enséñanos, Señor. Enséñanos, Dios Todopoderoso, a buscar tu rostro con humildad, con sencillez. Te ruego por nuestros hermanos que están presentes, por sus hijos, sus nietos, su familia, sus hijas. Ayúdanos, Señor, a aquellos que están en la distancia. Tu obra, Señor, para ti 1000 años es como un día. Señor, y las distancias son lo mismo.
Te ruego por ellos para que tu Espíritu Santo visite, intervenga, Señor, donde nosotros no podemos intervenir. Obra, Padre, donde pareciera que nunca va a suceder un milagro. Tu obra donde nadie no obra, Padre. Tú sacas, Señor, fruto donde nadie siembra. Santo Dios, permite que en esta mañana, en esta que está atardeciendo, tu Espíritu Santo se pasee en cada uno de nosotros y nos dé la fuerza, el ánimo, Señor, que necesitamos para llegar a la meta. Queremos, hermano, correr como nunca antes. Gracias, Padre, porque tu presencia está aquí. Puedo sentir tu caminar en ese espacio. Puedo ver cómo toca los corazones, cómo abraza a mis hermanos. Te ruego por aquellos, Señor, que queremos alcanzar, pero pareciera que hay una barrera. Quiebra estas barreras por amor de tu nombre. Yo amo a Felipe, Señor, ese joven. Amo a aquellas personas que se han ido. Te ruego por él, tócalo donde quiera que esté ahora. Obra ese milagro, Padre. Tócalo, Señor. Muchos de nosotros estamos perdidos siempre, saber dónde. Pero, Señor, alguien oró por mí. Alguien me ayudó. Alguien me auxilió con sus oraciones. Alguien tiró lágrimas por mi alma. Señor, permite que mis hermanos sean una fuente de bendición para otros. Enséñanos a orar, enséñanos a buscar tu rostro, enséñanos a levantar los brazos con confianza y con fe. Ahora declaramos la gracia y la ayuda, auxilio para tu pueblo y para nuestras familias. Y que este lugar se convierta en un lugar de bendición para muchos de ellos. Que nuestras oraciones lleguen, oh Dios, a esas casas, a esos corazones. Y que tu Espíritu Santo obre de gran manera. Y que tu Espíritu Santo pueda llenar este campo, oh Dios, con el poder del cielo. Para que nuestras oraciones se conviertan en fuego. Y se conviertan como ríos que arrastran, Señor, oh Dios. Para que la gente sea liberada. Pedimos tu paz entre medio nuestro y entre nosotros. En el nombre maravilloso de quien tú enviaste. Aquel humilde Mesías que tuvo el coraje de dar la vida por nosotros y que su sangre nos limpia y nos purifica cada día. Gracias por perdonarnos, conciliarnos con tu presencia. Ahora, Señor, que tu paz esté en medio nuestro. La paz que tú dijiste, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como este mundo la da. Ayúdanos a tener coraje, ayúdanos a tener fuerza y valentía para nunca avergonzarnos de ti y de tus palabras. Nunca avergonzarnos de nuestros hermanos por sus propias debilidades, sino que nos levantemos en nuestros brazos para tenerlo delante de tu presencia. Bendice a nuestra esposa, a nuestros niños. Ten misericordia, rescátalos de una manera especial para que ellos tengan la fuerza como nosotros. Te pedimos tu bendición en el nombre maravilloso de nuestro bendito Salvador. Amén y amén. El siervito Carlos. Lo hiciste todo.